Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast con la fría en mano de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Gracias por escucharnos, por vernos y esperamos que este episodio sea uno de mucho gozo, de disfrute para todos. Hoy estaremos hablando de un tema muy en particular, pero a la vez es un tema muy general, muy vasto, porque estaremos hablando de la historia, de toda la historia de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Sin embargo, lo haremos de una manera particular porque para la actividad de retorno celebrada el 31 de mayo del 2025, una actividad destinada a que todos esos fraternos que quizás hace un tiempo que no visitan una actividad de la fraternidad y demás, pues pudieran volver a casa. Y en esa actividad se hizo una exhibición histórica de la historia de la fraternidad, la cual preparé como historiador de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Y hoy estaremos como haciendo un recorrido virtual de lo que era aquel recorrido físico de la historia de nuestra fraternidad. Si me estás escuchando, pues tendrás la oportunidad, ¿verdad?, de oír esta experiencia. Si no estás viendo, podrás ver en el video las cosas que estoy describiendo. Esas imágenes que verás eran una especie de revista guía que estaba disponible dentro de la exhibición para que tú mismo te pudieses empapar de todo lo que estabas viendo, de todos los elementos que veías, pues conocías la historia detrás de ellos y demás. Así que sin más preámbulos, hablaremos un poco sobre esta exhibición histórica, estos más de 80 años de historia de la fraternidad Phi Epsilon Chi. Muy bien, pues primeramente esta exhibición fue dedicada a dos personas en particular. La primera, alguien que quiero muchísimo, Víctor Nunu Valentín Hernández. Víctor Nunu Valentín Hernández fue por mucho tiempo el historiador de nuestra fraternidad. De su mano ha salido gran parte del trabajo historiográfico de nuestra fraternidad y realmente sin su apoyo, sin su esmero, sin su entrega a nuestra organización, nuestra fraternidad hubiese sido un grupo desmemoriado, sin una historia que contar. Pero él se ha dado el afán, se ha dado la labor de no solamente rescatar la historia, sino también de escribir lo que va ocurriendo, que eso le facilita el trabajo a las próximas personas, ciertamente, que vienen por ahí. Tenemos a Víctor Delmo del Moral Lebrón, quien fue un fraterno que ya falleció, lamentablemente en el 2016 debido al cáncer de la zona Punta del Este, que también se entregó muchísimo a la historia de nuestra organización, hizo su Epsiloncito, hizo su entrevista a grandes cancilleres y por él estamos hoy hablando de la historia de la fraternidad, igualmente que gracias a Víctor Nunu Valentín. Pues, ¿quiénes somos? Pues esta primera sección, ¿quiénes somos?, discutimos un poco de lo que son los grandes rasgos, los pilares distintivos de nuestra organización, lo que es nuestra visión, nuestra misión, nuestro preámbulo, nuestra fecha de fundación, domingo 26 de septiembre de 1943, nuestro escudo, nuestros colores oficiales que son el azul marino y el blanco, las siglas y siendo todos esos elementos, ¿verdad? Elementos constitutivos de nuestra organización. Si un día usted fraterno lo desea visitar o revisitar, puede entrar a la página web que se encuentra ahí la misión, la visión, el preámbulo, etcétera. La primera etapa, esta exhibición está dividida en tres partes principales, además del quiénes somos, el aniversario de plata, el aniversario de oro y el aniversario de roble. El aniversario de plata, que toma lugar de 1943 a 1968, narra esos primeros pasos de nuestra organización, la historia de nuestros fraternos fundadores, etc.
Así que ahora con este aniversario de plata tenemos a nuestros fraternos fundadores. 15 fraternos fundadores que se dieron la tarea de acompañar el inicio de la organización. Porque era como si la organización en sí, su ideal, su intención, su génesis, fuese un evento que se iba a gestar sí o sí. eh, Como se iba dividiendo la sociedad en clase, por raza, estamos hablando de la década del 40, ciertamente la idea de que surgiera un grupo opuesto a esta idea no nos resultaría extraño. Por eso es que estos fraternos fundadores quizás como fueron más como los acompañantes del destino, de la realidad de que surgiría sí o sí un grupo que dijera que la distinción racial o el discrimen racial no estaba bueno, no era justo, que la división por clase no era justa, que el elitismo de las fraternidades que había para el momento que tampoco era justo, etcétera. Así que esos fraternos fundadores, entre los que sabemos, o sea, entre los que estaban Carlos Flores, Palmera Amaro, Álvaro Morales, Hernández Fragoso y muchos otros más, eh, fueron esos primeros pilares. Sin embargo, no estuvieron solos, estaban acompañados de dos personas en particular que fueron asesores, una madrina y un padrino. La madrina siendo Laura Honoré de Cuevas. Laura Honoré era una persona conocida en recinto universitario de Mayagüez, porque fue la que compuso el himno del colegio. Es importante destacar esto porque ciertamente nuestros fraternos fundadores tenían un conocimiento de quién era ella y no solo por el himno. Ella siempre trabajó en oficinas de servicio al estudiante y era la que ayudaba a llenar la beca a los fraternos fundadores. Por ende, era una persona cercana y su aporte no se redujo solamente a ser buena con los fraternos, ni mucho menos, sino que tuvo un impacto directo en nuestra organización. Por ejemplo, fue la que sugirió que se aceptaran personas de otras denominaciones cristianas y de otras religiones al principio de nuestra fundación. Así que podemos decir que la lucha contra el discrimen religioso fue introducida gracias a Laura Honoré de Cueva, ciertamente. Y además de Laura, tenemos al querido Yamamoto o el profesor Manuel Orlando Díaz. Manuel Orlando Díaz, él daba clases bíblicas en la iglesia presbiteriana central de Mayagüez. Y allí es que también estaba cogiendo clase Álvaro Morales. Ahí es que él también siendo profesor de economía en el colegio de Mayagüez, pues viendo estos dos mundos, el de las clases bíblicas, el de economía, y cómo se estaba gestando la separación de clases, la separación racial de la que ya hablamos, pues se incomoda por todo esto y le sugiere a Álvaro Morales fundar una organización que lucha contra este discrimen. Eh, Así que estamos viendo que no eran padrinos y madrinas pasivos, fueron personas realmente decisivas, visionarias, sin cuyo aporte no estaríamos aquí hoy hablando de una organización ni teniendo un podcast. Bien, habló un poco de la iglesia presbiteriana central de Mayagüez. Pues esta iglesia estaba ubicada en la calle Méndez Vigo y fue construida en 1903. Eh, para Mayagüez, esta iglesia, este templo tiene su historia, ya que durante los terremotos del 1918 sirvió como un hospital y refugio para la comunidad mayagüezana. Así que hoy en día el templo sigue, se sigue celebrando servicios religiosos allí. Incluso para el aniversario de Roble, en el 80 aniversario, en el domingo, el cierre
de que siempre se hace un acto ecuménico, pues se realizó justamente allí en la Iglesia Central Presbiteriana de Mayagüez. Muy bien, vamos ahora con unos años clave. 1943, fecha de fundación. 1944. En el 1944, el fraterno Carlos Flores, que fue el último fraterno de los fraternos fundadores en fallecer, propuso el saludo fraternal típico con el que compartimos el cordial saludo cada vez que vemos a un buen fraterno, que consiste en poner el dedo índice en la muñeca de la persona a quien saluda. Interesante porque en el mundo laboral este saludo es visto pésimamente porque se considera un saludo que ocupa mucho espacio, que tocar la parte adentro de la muñeca se considera un acto que intenta ser demasiado íntimo, y por ende es casi un poco violento, un poco intrusivo. Pero para nosotros como fraternos, este es saludo predilecto, un saludo que comunica lo opuesto, que comunica una cercanía de la buena. En el 1947 se crea nuestro decálogo. Nuestro decálogo. Eh, y se crea bajo la gran cancillería de Gilberto Alberio. El decálogo es particularmente importante porque previo a esto reconozcamos que no había tal cosa hasta ahora como capítulos, ¿cierto? Así que no estábamos hablando de una entidad nacional que pueda proveer cierta identidad por ser una entidad nacional. Así que el hecho de que esté fuera del Colegio de Mayagüez, ya ahí le quita como ese punto de identidad, en el sentido de que cuando tú tienes un cuerpo, una organización que está en muchos lugares al mismo tiempo, pues ya cobraste una identidad de universalidad o de tener muchas ramas, de tener mucha representación en distintos lugares. Así que ya estaba ahí. Hasta aquí no había habido hasta el 47 no hubo como una gran iniciación que diera paso a un boom fraternal. Por ende, estamos hablando que estos realmente eran un grupo de fraternos muy amigos, pero poco más. Así que la creación del decálogo confiere a esto de la experiencia fraternal y de la organización Phi Epsilon Chi un carácter de seriedad un poco más grande, porque ya tenías un conjunto de reglas bajo las que vivir, que se dice fácil, pero es mucho decir, que tú puedas poner unas reglas que varias personas en conjunto estén de acuerdo a someterse a ellas. Así que el decálogo fue ciertamente decisivo y en el 47 toma inicio una de las iniciaciones que marca como el primer brinco de lo que sería la organización Phi Epsilon Chi. Mientras que sigue subiendo en el CAM, llegamos al 1952, que es la fundación del capítulo beta en la UPR Río Piedras. El inicio del capítulo beta fue un inicio por lo menos atropellado o obstaculizado, por el sentido de que habían fraternidades y sororidades en Río Piedra que se oponían a la fundación de un capítulo de la Phi Epsilon Chi en Río Piedra debido a pues, prejuicios raciales y sociales, particularmente considerando que gran parte de las fraternidades y sororidades que se encontraban en Río Piedra eran sumamente adineradas. A raíz de esto hubo un gran pleito en el decanato de estudiantes, que terminó ganando la Phi Epsilon Chi y fue la Phi Epsilon Chi la primera que sometió su reglamento aquí a este decanato. Así que ciertamente pisando duro en nuevo terreno. Este capítulo beta tuvo dos casas fraternales, una en la calle Peregrina en Santa Rita y otra en la calle Roble en Capetillo. Igual que el RUM, también en el RUM, en el capítulo alfa, también tuvimos varias casas fraternales.
y es donde hoy reside nuestra casa club. En el 1957 se crea el capítulo Gamma en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Importante notar que esta fundación se da poco después de la Guerra de Corea, que es del 50 al 53. Así que muchos de los fraternos que estaban en este capítulo eran veteranos. Eran veteranos. Y eso le añadía como una nota muy interesante. Además, la católica exigía como una especie de asesor o acompañante. eh, y para eso, pues dos personas fueron clave, religiosos ambos. Un sacerdote holandés, dos sacerdotes holandeses, el sacerdote Bernard Canfush y un dominico que le conocían como Padre Miguelito. Pasando ahora al 58, el capítulo Delta. Hasta ahora todo lo que estamos viviendo, que es un constante progreso, es lo que se conoce como la Edad de Oro. No confundirse con el aniversario de oro. La Edad de Oro, porque ciertamente nuestra fraternidad fue en puro ascenso. Pues en el 1958 el capítulo Delta pues se fundó en la Universidad Interamericana de San Germán. De este capítulo fue en donde se inició nuestro querido fraterno Miki Ojeda, a cuyo nombre celebramos una actividad deportiva en verano. Pero un poco más de información sobre eso un poco adelante. En el 1959 se fundó la zona de Ponce, siendo esta la primera zona. Interesantemente se fundó antes que... disculpe, se fundó antes la zona de Ponce que zonas en donde los capítulos alfa, beta, que fueron los primeros capítulos, estaban ya fundados. Es decir, uno pensaría que como en el alfa pues llevaba más tiempo el capítulo y demás, ya habían fraternos que se habían graduado, pues lo que daba sentido era que la primera zona que surgiera fuera la de Mayagüez, pero no, es Ponce la primera zona que se funda, que luego se le dio el apodo de la zona Heriberto Bordón Franco. 1960, el himno fraternal es creado por el fraterno César Boca Chica Cordero, ex jugador de la BSN por los Leones de Ponce, y la compuso al ritmo de la canción del Navy, Anchors Away. 1961, capítulo Epsilon. El capítulo Epsilon se fundó en la Universidad Interamericana de Arecibo y en ese mismo año surge la zona norte. En el 1962 se da origen a algo muy particular, y es que ha sido una práctica, ¿verdad?, que se ha perdido un poco, que es el arte de la caricatura. Y en el 1962 un fraterno conocido como Rafcar, pero su nombre era Rafael Caraballo, dibuja una caricatura y la nombra el Epsiloncito. Ahora, ¿qué ocurre? El Epsiloncito, que se distingue, ¿verdad?, por ser calvo, con poco pelo a los lados, pero calvo, las cejas levantadas, panzón, que se le ve un poco el ombligo, moreno, pues se parecía a muchos fraternos que estaban en la organización para esto de 1962. Y eso provocó que múltiples capítulos y zonas tuvieran su propio debate sobre en quién está inspirado el personaje de El Epsiloncito. Eh, para muchos podía ser Bolementa, Luis Martínez Bayrón, que fue el fundador del capítulo de Delta, uno de los fundadores. Pudo ser Enrique el Chino Vázquez Báez o Cudún, Jorge Cudún Calderón. Pero después en un intercambio, en unos documentos que logré encontrar, pues se revela que realmente es una adaptación de la tirilla Daniel el Travieso, de este nene, el rubio y demás. Lo que hizo Rascar fue
pelarlo, pasarle el acero, pelarlo, hacerlo un poquito más gordito y ponerle la ropa de la Phi Epsilon. Desde entonces se ha adaptado a múltiples maneras y con múltiples estilos artísticos. Pasando en 1964 se funda la zona de Guayama, hoy conocida como la zona Héctor Til Concepción. 1965 se fundó la zona de Mayagüez, hoy conocida como la zona Pedro Peter Fortuna. Y ahora hablemos un poco, ¿verdad?, de la huella deportiva, y esto va desde el 43 hasta el 59. En este periodo tuvimos cerca de 63 medallas de oro en la justa light, en la Liga Atlética Interuniversitaria. Y pues tuvimos excelentes atletas, entre ellos Johnny el Indio Báez, César Bocachica, como ya lo mencionamos, el basquetbolista, Ovidio de Jesús, que era corredor, Frank Rivera, también corredor, Frankie Montes, Ramón Luis Vega, Pedro Mariani y Norberto Cruz Arias. Ahora vamos a tomarnos aquí un espacio para hacer como un brinco al aniversario de oro. El aniversario de oro toma espacio desde el 1968 hasta el 1993. Muy bien. En el 69 se funda el capítulo Omega en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y se fundó una zona que ya está inactiva y que muchos fraternos desconocen, pero la zona Saint Croix en las Islas Vírgenes o Santa Cruz. Muy bien. En el 1969 se celebra la primera AMO, la primera actividad Miki Ojeda. Fue un intento de los fraternos del capítulo Delta de descentrar las actividades, sacarlas un poco del foco alfa, ¿verdad? Del epicentro alfa o metropolitano. Y entonces quizás hacer la experiencia fraternal un poco más horizontal. El sitio predilecto a través de los años para esta actividad ha sido el Hotel Villa Cofresí en Rincón, cuyo dueño era el fraterno Rubén Caro Muñiz, también alcalde por mucho tiempo. También tuvimos otro espacio a través del tiempo. Ahora se celebra en el Hotel El Faro en Aguadilla. Se ha celebrado en el centro vacacional de Boquerón. Y la actividad Miki Ojeda ha sido una de las actividades más importantes en la historia de nuestra fraternidad. Eh, Porque, claro, aunque al principio la actividad Miki Ojeda tenía un tono atlético particular en el sentido de que teníamos un montón de fraternos que eran excelentes atletas. Incluso al pasar del tiempo, que esos fraternos se fueron haciendo más viejitos y demás, la actividad Miki Ojeda no ha perdido su carácter atlético. Sigue siendo igual de divertida eh, y, y siempre trae un buen recuerdo para todo aquel fraterno que recuerda las rivalidades entre los capítulos, los equipos de baloncesto y demás. Pues Miki Ojeda Cruz, por quien se bautiza la actividad, fue un fraterno que había fallecido un año antes de la fundación de la actividad en el 68, en la guerra de Vietnam. Eh, en esta guerra ocurrió que él estaba en la embajada de Estados Unidos y allá en Vietnam, y viene un grupo del Vietcong, un ala que se oponía a la presencia estadounidense, un ala comunista, ataca a la embajada, eh, básicamente desapercibida. No lograron tomar la embajada, lo lograron repeler, incluso mataron a prácticamente a todo el pequeño grupo de vietnamitas que trataron de entrar. Sin embargo, sí lograron hacer unas explosiones y demás, y una de esas bajas fue el fraterno Miki Ojeda Cruz, que realmente su nombre es Néstor Miki Ojeda Cruz, y su nombre Miki es un apodo realmente
que viene de su afán o de su cariño, el cariño que le tenía al beisbolista de los New York Yankees, Mickey Mantle. Muy bien. Vamos a ver un poco a las crisis de las fraternidades. Las fraternidades, difícil es decir que a raíz de este evento es que se dañó un poco la imagen de las fraternidades. Las fraternidades siempre han tenido un ojo, se le ha tenido un ojo medio extraño. eh, por la misma razón que se le tiene un ojo extraño a todas las organizaciones que conllevan un proceso de como que de iniciación o de proceso de entrada, mejor dicho. eh, o que hay cosas de su organización que no exponen públicamente y demás. Pues ciertamente eso provoca un poco de escepticismo y demás. Así que no es que a raíz de esto es que se empezó a ver mal por primera vez a las fraternidades, no. Sin embargo, en los 80 hubo una gran crisis debido a que en el 84 un joven llamado Arnaldo Mercado Pérez falleció a raíz de una paliza que le dieron en una iniciación del grupo de las Panteras en el ROTC del recinto universitario de Mayagüez. Y pues esto provocó que decayera increíblemente la percepción pública que había de las fraternidades y sororidades. Y por eso luego bajo el gobierno de Pedro Rosselló, se crearon leyes que prohibían este tipo de iniciaciones. ¿Qué pasa? Un tiempito después viene un grupo de fraternos jóvenes dispuestos a hacer crecer a la fraternidad, que se conoce como el Resurgir de los 90. Entre estos fraternos aquí hay fraternos de dos épocas distintas. Los que hoy conocemos que están trabajando en la directiva de la zona metro y eso es como la segunda generación de ese resurgir de los 90. Está Julio Valencia, Robert Norat, Héctor Bonilla, Carlos Pérez, Ángel Alayón, Pedro García, Pepo Cabaza y entre muchos más. Ahora vamos para la convención del 1993 para finalizar esta etapa del aniversario de oro. Este fue el aniversario número 50, 50º aniversario. ¿Por qué este aniversario fue tan importante? Bueno, pues quizás es la actividad más grande que jamás ha realizado nuestra organización y posiblemente que jamás hará. Una actividad que se extendió por varios días, varios fines de semana, varios pueblos. Hay actas de los alcaldes de Ponce y Mayagüez declarando a los que participaron del 50 aniversario de la Fraternidad Epsilon Chi como visitantes gratos a sus ciudades. Eh, Fue el gran combo, fue un gran número de fraternos. Tan es así, eh, tan grande fue la celebración que si se busca luego la convención, la revista de la convención de 1994, el año que le sigue, solamente eran fotos del año anterior, de la convención del año anterior. Así que ya sabemos lo mucho que gustó. Eh, Pasando luego al aniversario de Roble, esta es la tercera y última etapa que va del 1993 al 2023. Pues en el 2000 se funda la zona Punta del Este, hoy la zona Víctor del Moral y el capítulo Lambda en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Luego en el 2001 el Este recibió su primer capítulo, que es el capítulo Z en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. En 2010 nuestra fraternidad, ¿verdad?, sale a la nación estadounidense y allí se funda la zona USA Carlos Rubén Ronco Sánchez en Connecticut. Pero luego se fueron abriendo otras unidades. Hoy contamos también con la unidad de Florida y la unidad de Texas, que la de Texas fue fundada en el 2023. Del 2008 al 2010 se creó la página web de la fraternidad Phi Epsilon Chi, donde hoy puede acceder para no solamente ver lo de preámbulo y visión, misión que ya hablamos,
sino también para ver varios de los documentos históricos de nuestra organización que he logrado subir y que seguiré subiendo poco a poco, incluyendo esta revista. Luego, la convención del 75 aniversario, otra gran celebración. En el 2018 se celebró en el Hotel Verdanza, en Isla Verde. Eh, Fue una convención que muy bien se recuerda. Eh, Luego la compra de la Casa Fraternal, de la Casa Club, bajo la gran cancillería de el doctor Carlos Nieves Marrero. Hoy se encuentra en el casco urbano de Mayagüez, en la calle Pablo Casals. Y finalizamos este recorrido con el, el 80 aniversario, el 80º aniversario de nuestra fraternidad, el aniversario de Roble, en honor a nuestros fraternos fundadores. Fue celebrado en la casa del médico en Mayagüez. Pues hasta aquí ha llegado, ¿verdad?, este recorrido a vuelo de pájaro de lo que fue la historia de nuestra fraternidad. Esta historia también te pertenece, así que te invito a que busques los documentos, leas, escribas tu propia historia. Todo lo que haya dicho yo aquí o encuentres luego en el documento que no está correcto, puedes escribirme a través de email. Sería historiador@fiepsilonkai.com, historiador@fiepsilonkai.com. Agradecemos muchísimo que apoyen iniciativas como esta. No dudes en darle like, subscribe, compartir a este contenido, sea donde sea que lo estás viendo, sea en YouTube, sea en Spotify, en Amazon Music, en iHeartRadio. Igualmente, si de casualidad tienes algún documento que no está subido a la página o que no estará subido a la página, a los que los voy subiendo, pero que sientes que sería de utilidad para que los fraternos lo conozcan, pues puede contactarse conmigo a través del mismo email que ya mencioné para ponernos en contacto, recogerlos, escanearlos, subirlos a la página y luego devolvérselos tal como me los entregó. Muchísimas gracias y finalmente un agradecimiento particular a dos fraternos que me ayudaron para muchos documentos que ayudaron a enriquecer esta exhibición. Al fraterno Miguel Miki el Lobo Cuevas Medina y también al fraterno Georgie Sánchez. Gracias por su esmero, por el trabajo que me hicieron llegar. Muchísimas gracias. Y pues con esto concluimos un episodio más de Con la Fría en Mano. Nos vemos.